Se le conoce como el Palacio de Ocomo porque así lo nombró a Celia Weigand, la esposa de Phil Weigand. La planta, o sea, si tú lo ves de arriba, es muy similar a la que aparece en la estructura que le llaman el Palacio de Quinatzin, ¿okay? En el Conin Quinatzin. Es algo parecido a lo que sucede en Peralta y con los patios hundidos del Bajío. Entonces, bueno, al llamársele ahí el Palacio de Quinatzin y tener una planta similar, pues se le atribuyó esa cualidad a o ese calificativo a este edificio, ¿no? Que es un palacio. Ocomo se llama porque en el mapa de Ortelius de 1576, que es el primer mapa del occidente, bueno, vienen todos los nombres de los pueblos, ¿no? Y Oconagua, en el lugar donde debería de estar Oconagua, dice Ocomo, ¿okay? Entonces tal vez el nombre de Oconagua más antiguo era Ocomo, y por eso por eso le pusieron el nombre de Palacio Ocomo. Ahora, sí hemos encontrado muchos edificios encima, ¿no? No podemos decir que es un palacio porque no hemos encontrado, por ejemplo, los lugares de almacén, ¿no? O sea, para poder decir que es un palacio necesitas encontrar distintos indicadores, ¿no? Y no los hemos encontrado. Ahora, de que es una unidad habitacional o un sitio habitacional y administrativo de la élite, yo creo que eso sí está más o menos claro, ¿no? Porque hemos encontrado los cuartos, hemos encontrado el tipo de edificio, bueno, es enorme, ¿no? Tiene una parte que es muy pública, que es esta parte de aquí afuera, ¿no? Todo esto aquí hemos encontrado muchos fogones con restos de huesos de animales, y también hemos encontrado flautas y restos de instrumentos musicales, ¿no? Entonces lo que sí nos puede llamar, y es un espacio muy amplio que no tiene nada, ¿no? Enfrente del edificio, ¿no? Entonces podríamos ver a esto como una zona pública, y bueno, el patio hundido que está dentro de la estructura, eso sí lo podríamos ver como una zona muy privada, ¿no? de los que viven aquí, ¿no? A no lo podemos llamar palacio, ¿no? Y les llaman palacios primero porque son a las estructuras del posclásico generalmente, ¿no? O por ejemplo la que está en Tzintzuntzan, ¿no? Es por el contexto que tienen, pero para poderla llamar palacio como tal, es una serie de indicadores arqueológicos, ¿no? Como cuál, tiene que tener un lugar de almacén, ¿no? Tiene que tener un lugar en donde esté una sala de comunicación, ¿no? Digamos, del líder con sus cuates, ¿no? O con su gente. Tiene que tener un lugar o tiene que tener vinculado un lugar donde haya gente que trabaja directamente para el palacio, ¿no? Tiene que tener un lugar en donde puedas identificar algún tipo de habitación que sea precisamente palaciega, ¿no? Hay varios elementos, digamos, que los tienes que encontrar para poderle decir palacio, ¿no? Pero el palacio es un término, ¿no? A nosotros nos importa más que el término, nos importa la función del edificio, ¿no? Y el palacio, como pues así se llama nada más, pero su función parece sí haber sido, uno, de albergar a la élite como zona de vivienda de ellos, y dos, el llevar a cabo algunos tanto rituales en el patio central como labores administrativas, ¿no? La estructura es bastante grande, es una de las estructuras en su tipo más grandes de todo México, ¿no? Mide aproximadamente 130 metros de lado, tiene 4 estructuras que se unen en sus esquinas, haciendo lo que se conoce como un patio hundido, ¿ok? O sea, lo que son 4 estructuras que en medio tienen un patio, ¿no? Las excavaciones nos han dicho mucho del sitio. Ahora sabemos que tuvo 5 etapas constructivas y que fue cambiando a través del tiempo, ¿no? No fue una sociedad lineal, ¿no? Sino tuvo sus altas y bajas, ¿no? En la parte de arriba, cuando hicimos las excavaciones, pudimos encontrar los restos de los cuartos donde habitaron los que trabajaban o los que vivían en esta plataforma. También encontramos uno de los muros, el primer muro de construcción, ¿no? Que es un muro muy interesante,
y que mide más o menos 5 metros de altura, ¿no? Y está en perfecto estado, ¿no? Y después hubo una ampliación enorme que debe haber tardado algunos años, en donde se hizo ya el sistema constructivo de la estructura como tal, que son unos tipos de cajones de piedra, los cuales rellenaron de arcilla, ¿no? Para después ahí empezar a desplantar los muros. Ahora aquí se ven las dos etapas constructivas, ¿no? Acuérdense que los prehispánicos en muchas ocasiones lo que hacían era una estructura de cierto tamaño, cubrirla y hacer una estructura encima de ella, ¿no? Y irla haciendo así cada vez más grande, ¿no? También sabemos ya que la estructura norte se construyó primero y después le adosaron estos muros para hacerla todavía más grande, ¿no? Entonces tuvo 6 etapas constructivas que realmente 2 de ellas fueron muy importantes, ¿no? Y eso nos habla también de que en ese momento tenías un periodo de auge en el que podías gastar todo esto, ¿no? Pues mira, el sitio es enorme, la gran parte del pueblo de Oconagua está asentado encima del sitio, ¿no? La poligonal de protección son 55 hectáreas y el sitio en sí, ya cuando lo recorrimos todo, pues mira, en ese entonces teníamos un permiso de recorrer 5 kilómetros lineales y bueno, ahí todo está lleno de estructuras, ¿no? O sea, es muy grande este sitio. Si tú te vas a las fuentes históricas, parecería que que este sitio fue ocupado en la época posclásica, ¿no? Ahora sabemos que no, que la parte posclásica está en otro lado y este es del clásico. Definitivamente. La tradición Tenochtitlán es del 350 a.C., son las fechas de nosotros, del Dr. Phil Weigand, y son muchas fechas, ¿no? de distintos contextos y de distintas zonas de los sitios. Vienen del 350 a.C. al 350 después de Cristo. Las fechas que se tienen para este tipo de sitios, como este que se llama la tradición Grillo, es del 450 al 900 mil después de Cristo. Entonces es lo que pasó inmediatamente después. Ahora, ¿cuál es su relación? Bueno, 100 años en arqueología no es nada, ¿no? 100 años, sobre todo cuando tú tienes los sigmas, ¿no? de las fechas, más menos 50, entonces es menos de una generación, ¿no? Ahora, ¿qué hace este sitio aquí, estando la tradición Teochitlán aquí también, ¿no? Y casi al mismo tiempo, ¿no? Yo estoy seguro y bueno, no seguro, pero la línea de investigación de nosotros va encaminada a que el surgimiento de esta tradición, de la tradición Grillo, tuvo mucho que ver para el decaimiento de la tradición Tenochtitlán, ¿no? Es algo completa y totalmente distinto. Es como cuando llegaron los españoles prácticamente, decía Phil Weigand, ¿no? Allá son círculos, aquí son cuadros, la cerámica es distinta, la lítica, los artefactos líticos son distintos, en esta época ya existen dioses, ¿no? como tales, en la época anterior son seres humanos, ¿no? son representaciones naturalistas de antepasados tal vez, ¿no? allá veneraban antepasados, aquí ya tenemos a Ejecatl, ya tenemos a Huehueteotl, ya tenemos a algunas representaciones de Tlaloc, entonces es distinto, ¿no? Sin embargo, los patrones de asentamiento no son tan distintos, entonces quiere decir que tal vez o sea, el sistema tal vez funcionaba de una manera parecida, ¿no? Pero ya con un modo de vida parecido, pero con una cuestión ideológica completamente distinta, ¿no? que seguramente viene de fuera, ¿no? Entonces la relación entre los dos, no hay una relación. Lo importante de esta relación es por qué, ¿no? por qué son así de diferentes y por qué están tan pegaditos en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la tradición Tenochtitlán se ve a Huachis como el sitio más grande, por mucho, ¿no? Es 10 veces más grande que cualquier otro sitio. Aquí no, aunque Oconagua es más grande que otros sitios, hay otros sitios también que son de tamaño considerable, ¿no? como el Grillo. Es algo como lo que pasa en Guanajuato, ¿no? que hay varios, y Cañada de la Virgen, Peralta, son sitios que son más o menos similares y están en un espacio amplio, ¿no?
Es lo mismo aquí, pareciera que no es el mismo sistema de gobierno, o que no es por lo menos tan centralizado como podría haber sido en la época de Teuchitlán. Lo que yo creo es, o lo que hemos estado viendo, es que para la época de Teuchitlán, sí efectivamente el núcleo era este, aquí era el núcleo, ¿no? Parece ser que para la época de Grillo el núcleo no está aquí. Nosotros somos la periferia de otra, digamos, otra tradición, ¿no? ¿Cuál es? Pues quién sabe, ¿no? Eso es una hipótesis, digo, ni siquiera lo estoy asegurando. Entonces, que Jalisco también, Huachimontones, todas estas tradiciones siempre estuvieron un poquito más alejadas de lo que fue el centro de México, ¿no? Ahora, no digo que no hayan estado vinculadas, pero no estuvieron dominadas, eso sí estamos, yo creo que completamente seguros. No hay datos para decir que estos sitios son enclaves teotihuacanos, por ejemplo, ¿no? Y tampoco hay datos para poder afirmar que estos sitios son, o que la tradición Teuchitlán decayó por una presión teotihuacana, ¿no? Todavía no los hay, tal vez sí los haya después, ¿no? El proceso de investigación es largo y no hay, te digo, no hay mucho todavía de investigación, ¿no? Entonces todavía nos falta mucho por... no encontramos, por ejemplo, nada de materiales teotihuacanos, ¿no? Javier Galván, otro arqueólogo, él lo interpretaba como eso, como una, digamos, una desbandada teotihuacana, ¿no? Porque ya tenemos talud tablero, eso sí, pero no tenemos materiales teotihuacanos, los materiales son de aquí, ¿no? Entonces más bien se vincula con algún proceso que se pudo haber llevado a cabo en el Bajío, o tal vez en el sur de Zacatecas, norte de Jalisco, ¿no? Que es donde encontramos cosas similares. Hay una frontera también, no dura, pero sí una frontera con el estado de Michoacán. O sea, el Bajío sí tiene algo que ver aquí, pero Michoacán no tiene tanto que ver aquí, ¿no? Entonces, y Michoacán sí tiene mucho más que ver con Teotihuacán. Es bien difícil, el papel social del arqueólogo es traducir sus datos y dárselos a la gente, ¿no? Los datos no son nuestros, son de la gente, ¿no? Es hacer no podemos hacer más, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En el pueblo, no nada más venir, excavar e irnos, ¿no? Sino hacer se han hecho ya presentaciones ante la gente, ¿no? Se hizo un guión también para poderlo ya digerido, ¿no? Para poderlo interpretado, para podérselo dar a la gente, ¿no? Ahorita ya se tiene un proyecto también que estamos haciendo en conjunto con el municipio para capacitar a la gente que va a hablar aquí, ¿no? A los guías, por así decirles, que no son guías en sí, pero ya se está haciendo también como parte del proyecto arqueológico, o digamos como una reacción al proyecto arqueológico, se han hecho ya 2 proyectos de imagen urbana en el pueblito, ¿no? ¿Cuál es lo que preguntabas es esa, ¿no? El dar la difusión, el difundirlo, el que no nos dé flojera dar una ponencia a los campesinos, ¿no? El que podamos escribir de una manera más digerida para que la gente que no está acostumbrada a leer arqueología lo pueda leer, ¿no? Te cuente algo más que una vasija trípode estilo Ameca de Tzatlán de polícroma, ¿no? Eso no le dice nada a nadie. Lo que te dice es, esta vasija se utilizó para esto, esto y esto, ¿no? Entonces la vinculación para mí y la traducción de los datos y ahora sí hacérselo llegar a la gente que es la dueña del patrimonio es lo más importante que tiene que haber en la cuestión, ¿no? Creo que se tiene que abrir muchísimo más la arqueología, ¿no? Y de repente es lo que se nos va a nosotros los arqueólogos, ¿no? Nos internamos mucho en nuestro propio mundo, que es un mundo muy pequeño, no queremos salir a la realidad, digamos, ¿no? Y entonces la investigación se hace, pero la difusión se hace en nuestro mundo, ¿no? De 30 gentes, ¿no? Y pues el patrimonio, la protección del patrimonio queda muy, muy lejos, ¿no? No te van a servir para nada, es conocimiento, ¿no? El conocimiento es importante, el conocimiento te lleva a reconocer nuevos horizontes, ¿no? Te lleva a reconocerte a ti mismo, ¿no? en el espacio, a explicarte. El hombre tiene esa maravilla, ¿no? Que es la curiosidad.
y el hombre, si no le responde su curiosidad, entonces está perdido, ¿no? Y está perdido en sí mismo, no necesitas mucho decírselo, ¿no? La gente es curiosa por sí misma, ¿no? No nada más los investigadores. Bueno, mira, el trabajo se va a hacer en todo el edificio, ¿no? Se va a excavar todo el edificio. A mí me interesa muchísimo, lo que más me interesan son las partes de arriba de los edificios, como estas superficies, y la superficie del patio. Ahí es donde vamos a sacar más información, porque es donde vamos a poder ver para qué servían las estructuras, ¿no? Se va a restaurar todo este edificio y se van a restaurar 2 unidades habitacionales. Pero las excavaciones se harán en por lo menos otros 5 años, ¿no? Yo creo, más o menos. Y después sí, ya en base o con base a todas las investigaciones que hayamos hecho, se pretende abrir el sitio al público, poner un museo, un centro interpretativo, hacer un ejercicio similar al de Huachimontones con un lugar que enseñe lo que fue la cultura de los antepasados y no tanto sus piezas, ¿no? La idea es meterte más a cómo vivieron que qué fue lo que hicieron, ¿no? O sea, en cuanto a piezas. Y también, bueno, hacer recorridos adentro del sitio con senderos temáticos que te puedan guiar a través de la historia, ¿no? Por eso, si te fijas, las excavaciones en lugares están abiertas para que la gente pueda también ver las etapas constructivas y podérselas explicar, ¿no? Este sitio estaba, sin duda, condenado a desaparecer. Esa era su condena. Yo no tengo ni la más remota, ni la más mínima duda que si no se hubiera hecho este proyecto, esta estructura y este sitio en 15 años ya no estaría aquí. Entonces no, yo creo que va a haber problemas, sí, pues claro, ¿no? Hay problemas en todos lados, ¿no? ¿Cuál será el principal cuando se abra al público? Pues su conservación con el público, ¿no? El público también destruye sitios arqueológicos, ¿no? Tienes que ponerles reglas, tienes que ponerles al tanto de dónde pueden pasar, dónde no. Pero eso es en cualquier sitio que se abra al público.